Pulso económico que, como cada día, vamos a empezar echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX 35. Cierra la sesión con subidas, no demasiado elevadas, 0,34% arriba. El índice general termina en 9.310 puntos. Algunos valores han aprovechado la sesión. Es el caso de Laboratorios Rovi, que sube 3,71, Acerinox 2,42 y Logista sube 1,93. Por contra, las caídas. CaixaBank, la líder en caídas hoy, tampoco por mucho, 1,29 abajo. Iberdrola, 0,85 abajo. Y Endesa, 0,78. Hay que decir de Endesa que su matriz Enel está sometida a tensiones políticas en Italia porque el nuevo gobierno italiano, el de Giorgia Meloni, se ha cargado al hombre que controlaba la gran Enel y las inversiones de Enel, por ejemplo, Endesa, en España. Bueno, a continuación les voy a anunciar algunos de los temas que vamos a tratar en esta mesa de análisis, que seguro que no les van a pasar desapercibidos. Como siempre, con la ayuda de los mejores expertos, convocados aquí para que ustedes, desde donde nos vean, no se pierdan detalle. Bueno, tenemos que hablar, claro está, creo que es el penúltimo episodio, el último nunca se puede decir, del melodrama Ferrovial Gobierno. Ferrovial se va, esto ha sido decidido hoy en la Junta de Accionistas y ya es inapelable, vía fusión, etcétera. Reacción de los mercados, Ferrovial sube en bolsa. Ahí lo vamos a dejar, luego hablaremos de los pronunciamientos políticos, todo eso que siguen, el gobierno está completamente en lo suyo que es la presión a una empresa. Hoy decía en la defensa de la posición de mudarse Rafael del Pino, el presidente de Ferrovial, y oiga, vamos a ver, es que el principio de la Unión Europea es la libertad de movimientos y por supuesto también de las empresas, inapelable. Aunque no te caiga bien esta empresa o sus directivos, en esto les tenemos que apoyar todos. Por cierto, qué silencio hay en el IBEX respecto de lo que le está pasando a Ferrovial, ¿eh? Eso también es de reseñar. Y en segundo lugar, a mí me parece muy preocupante lo que hoy aparece en algunos medios de comunicación. La riqueza de las familias en España cayó el año pasado por primera vez desde 2008. Tiene todo el sentido y toda la lógica. La gente no puede más y ha tenido que tirar de ahorros y eso supone pues, que son menos o somos menos ricos cada año. Y esta vez pues es muy llamativo porque es la primera vez en que el conjunto del ahorro de las riquezas españolas, de las familias españolas, pues cae desde 2008. Les presento ya a nuestros invitados esta tarde. Don Daniel Rodríguez Asensio, economista y consultor estratégico. Muy buenas tardes. Bienvenido. Tardes. Gracias, Javier. ¿Todo bien? Todo en orden. Me alegra mucho. Don Joaquín Robles, analista de XTV. Muy buenas tardes y bienvenido también. Muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, pues empiezo por usted. Analicemos la sesión de bolsa hoy con CaixaBank como el número uno en bajadas y, bueno, un papel un poco neutro de bancos y también un poco negativo de energéticas. ¿Cómo lo ha visto? Sí, nosotros la verdad que lo hemos valorado positivamente. Hay que tener en cuenta que hace prácticamente 2 o 3 semanas la banca sufrió caídas, ¿no?, entre el 20 y el 30% por toda la quiebra de SVB, también por las dificultades, ¿no?, en Credit Suisse, y durante esas 3 semanas hemos visto una fuerte recuperación de la confianza. Los bancos no están tampoco cerca de los máximos anuales, pero han recuperado la gran parte de la caída y es verdad que ahora los mercados se fijan en cómo va a seguir la inflación, qué van a hacer los bancos centrales, cómo va a continuar ese proceso de desaceleración económica, si la recesión va a ser más leve o más seria. Entonces, bueno, estamos prácticamente a 4% de los máximos anuales, de los 9.550 puntos. No nos extrañaría que los resultados empresariales volvieran a impulsar a los bancos y a las compañías turísticas al IBEX 35 a esos niveles, pero lo que tenemos claro es que la volatilidad se ha despertado y ha venido para quedarse. Así que el inversor medioplacista, largoplacista, puede a lo mejor estar tranquilo, pero el cortoplacista que sepa que va a sufrir muchos vaivenes y caídas como las que hemos visto durante el mes de marzo se van a producir durante este trimestre o el siguiente. Daniel Rodríguez. Coincido, la volatilidad va a estar al orden del día durante este año. Yo creo que ahora mismo los mercados, sobre todo en relación con la banca, ¿no?, están descontando una política monetaria menos agresiva, cuanto menos. Siempre, acuérdate, siempre hemos dicho aquí, el IBEX es un índice muy interesante, muy atractivo en tanto en cuanto continúen las subidas de tipos por la alta exposición a la banca, ¿no? Como bien has dicho, lo que ha ocurrido, la crisis bancaria que se ha desatado en el mes de marzo ha penalizado, las subidas de tipo ya se ven, bueno, con menos fuerza
y eso hace que el IBEX 35 pierda atractivo, pero es verdad que en este minuto la economía española muestra unos indicadores de coyuntura y de actividad económica razonablemente positivos. Los resultados empresariales se están estabilizando, en general, se están estabilizando y bueno, marcan un buen tono. Es verdad que las grandes empresas del IBEX están luchando bien contra la inflación, están sabiendo acomodar los costes y bueno, gestionar ese margen, y por eso yo coincido con su visión. Estamos en una tendencia ligeramente alcista, pero cuidado con la volatilidad. Bueno, tengo una pregunta para ustedes atrasada del día de ayer. Bueno, vimos los buenos datos del IPC de Estados Unidos. ¿Va a significar eso un freno en la subida de tipos? Yo creo que no va a cambiar el escenario. En buenos datos el mercado preveía un 5,2 y estamos en el 5%. Friendly reminder. Sí, pero el objetivo es el 2%. En el mes solo cayó una décima. Sí, bueno, pero el objetivo de la FED es el 2%. Es decir, más que lo duplicamos. Estados Unidos ahora mismo tiene una inflación moderada que se sigue moderando y que va a seguir moderándose. No hay ninguna razón para pensar que se va a disparar al alza, y sobre todo tiene unos datos de empleo extraordinariamente buenos. Cuando digo extraordinariamente buenos es que nadie espera tan buenos datos durante tanto tiempo, ¿no? Con lo cual la FED no tiene ningún motivo para frenar esa subida de tipos. Desde el año pasado ya viene advirtiendo que la escalada de tipos se va a moderar, es decir, en vez de subir medio punto va a subir 0,25 puntos básicos y lo va a distanciar en el tiempo, y yo creo que eso es lo que va a seguir ocurriendo. Con lo cual, no veo una bajada de tipos, veo una moderación en la subida. Joaquín Robles. Es un tema muy complejo, ¿no? Vamos a ver los siguientes datos, cómo se va desarrollando todo, pero desde luego yo creo que los mercados ya empiezan a descontar que la próxima subida del mes de mayo, que pueden ser 25 puntos básicos, puede ser una pausa. ¿Por qué? Porque la FED ha visto las orejas al lobo, de repente ha visto cómo SVB ha caído, era el 16º banco más grande, ha habido riesgo contagio, pero lo han contenido muy rápido. O sea, es que ahora mismo a cada banco que está en dificultades, en vez de vender su bono en pérdidas, se lo está comprando a la par la Reserva Federal, ¿no? O sea, es una medida obviamente que no hubiera quebrado SVB. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tenemos los últimos datos. La inflación ha caído, 9º mes consecutivo, está en el 5%, todavía lejos del objetivo. El empleo quiere que empeore, ¿no? Porque al final empeoras el empleo y frenas la demanda. Ha tenido síntomas de empeoramiento, pero todavía estamos en tasa de desempleo del 3,6%. Y luego también, bueno, pues otros indicadores, como iremos conociendo, de consumo y de confianza del consumidor y de los empresarios, pues también están en niveles muy altos. Esto es bueno, como hemos comentado las últimas semanas, porque puede hacer que la recesión sea leve, pero yo creo que la Reserva Federal va a empezar a pausar, a quedarse a la expectativa, porque obviamente no hay necesidad tampoco de estrangular tanto al mercado. Bueno, hemos llegado a España y al melodrama Ferrovial. Ferrovial finalmente se va, ha desoído las amenazas del gobierno, ha aprobado su marcha a los Países Bajos y, bueno, pues vamos a oír a su presidente, Rafael del Pino, contar las dos ideas fundamentales. No se trata de una cuestión fiscal y, oiga, yo estoy aplicando el ejercicio de mi libertad, que formo parte de la Unión Europea y usted no me puede vetar. La fusión con la filial neerlandesa permite proponer una vía ya contrastada por numerosas compañías europeas para cotizar directamente en Estados Unidos en un plazo breve, que se incardina en la libertad de establecimiento que nutre la esencia misma de la Unión Europea. La operación no se hace por motivos fiscales, ya que es neutra para la compañía a estos efectos. El gobierno en lo mismo, Belarra en lo mismo, Escrivá desde Estados Unidos en lo mismo. Hemos preferido mostrarles lo que decía el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Es una decisión extraña y a contracorriente, dado que España es el país que mejores perspectivas económicas tiene de la Unión Europea y además estamos en cifras récord de inversión extranjera en España. Están viniendo miles de millones y empresas a invertir a España porque tenemos grandes oportunidades económicas y grandes oportunidades de empleo en nuestro país. Cumbre, has estado cumbre, porque mira, hoy Bolaños ha salido, el Reino Unido ya está en los estándares de anteriores a la pandemia, España no. A ver cómo se justifica. También ha hablado de esto Alberto Núñez Feijóo. Desde el insulto
desde el menosprecio y desde el señalamiento a las empresas no se soluciona nada. Por tanto, volvemos otra vez a hacer un llamamiento para un gobierno que dialogue, para un gobierno que se siente con las empresas y que se siente con las administraciones públicas para resolver problemas. Este gobierno insulta a todo el mundo todo el tiempo y eso tiene efectos secundarios. Sí, sí. Don Joaquín Robles. Esta operación hay que entenderla como una estrategia empresarial. Hay dos factores que son ciertos, que es que desde Holanda es más fácil cotizar en Estados Unidos. ¿Se puede hacer desde España? Probablemente, pero no hay antecedentes y desde Holanda pues muchas empresas europeas ya lo han hecho. Luego, el tema de la financiación, pues también. Holanda es un país AAA y hay fondos que solo invierten en países que tienen AAA. No es el caso de España. Entonces, eso podría hacer que muchas empresas pudieran invertir en Ferrovial a través de Holanda y que Ferrovial, que utiliza mucho, mucho capital para financiar, ¿no? Pues carreteras, aeropuertos, estadios, las construcciones que hace, pues obviamente le beneficia mucho. Pero es verdad que detrás también se esconden otro tipo de razones, como un marco jurídico más estable y luego también pues la posibilidad de que haya un mejor tratamiento fiscal, sobre todo al tema de los dividendos, porque se ha comentado mucho que el impuesto de sociedades es prácticamente igual, incluso un poquito superior al de Holanda. Pero Ferrovial, que ya no es una empresa de construcción, es una empresa de servicios, tiene muchas subsidiarias y muchas veces la forma de agrupar los ingresos de todas esas filiales es vía dividendos y el tratamiento fiscal de esos dividendos allí en Holanda es más flexible. Daniel. Yo creo que hay que dividir este tema en varias cosas. Primero, triunfalismo del gobierno, decía Bolaños. España es el país que más crece de la Unión Europea y además la inversión extranjera está disparada. Bien, vamos a explicar. ¿Qué significa esto de que España es el país que más crece de la Unión Europea? Muy fácil. 2 alumnos en una clase. Alumno 1, primer examen un 2, segundo examen un 4. Es decir, crece un 100%, pero todavía está suspenso. Alumno 2, primer examen un 8, segundo examen un 10. Es decir, crece un 25%. ¿Qué alumno queréis ser? ¿El que ha crecido un 100% o el que ha crecido un 25%? ¿Qué alumno queremos ser? Bien, España es el primero, sigue suspenso, sigue por debajo del COVID-19. En cuanto a inversión extranjera, la inversión extranjera en 2022 es inferior a la que había en 2018 cuando Sánchez entró al gobierno. Inferior, por debajo. No recuerdo, creo que está en torno al 30%. Segundo asunto, Ferrovial es una empresa privada que ha tomado una decisión que a quien afecta es a sus accionistas. El gobierno no tiene nada que decir, como tú no tienes nada que decir, como este señor no tiene nada que decir y como yo no tengo nada que decir. Es una empresa privada. Ha tomado esa decisión. Si se equivoca, quienes lo van a pagar son sus accionistas y si lo hace bien, ¿qué es lo que está ocurriendo? Quienes se están beneficiando son sus accionistas. Desde que Ferrovial anunciara esta operación, la empresa ha crecido un 5% más que el IBEX. Un 5%, con lo cual, no parece que esté muy desencaminada ni muy desenfocada. La reacción del gobierno es un elemento más de la abrumadora inseguridad jurídica que hay en este país. El gobierno, en caso de decir algo, lo único que tiene que decir es: oiga, me apena que esto ocurra y voy a buscar de qué manera puedo hacer para que no vuelva a ocurrir. O, como mucho, decir: oye, vamos a ver qué puedo hacer para que esta empresa vuelva, incentivarla. En cambio, lo que parece que hizo el presidente Sánchez es no querer recibir ni escuchar al presidente de Ferrovial durante 44 días. El otro le llamaba cada día y Sánchez estaba en otras cosas. Claro, es que el gobierno ve esta operación como una manera de desviar la atención sobre temas importantes, corrupción, mala gestión, sí, etcétera. Es una buena manera. ¿Y cómo se hace eso? Comunicarse con Ferrovial a través de los medios de comunicación, ¿no? Bueno, ha quedado definitivamente lo que nos incumbe aquí en Pulso Económico, definitivamente claro que no es verdad, que no hay ningún caso en el que se pueda cotizar aquí y en Estados Unidos a la vez. Eso es así. Bueno, ha salido un comunicado, ¿no?, de la CNMV diciendo que no habría inconveniente para que eso se diera, pero no hay ningún antecedente. Pero en este minuto nadie lo ha hecho. Exactamente, Hasta este momento nadie lo ha hecho. Claro. Esto, ¿cuánto tiempo habría que pasar para que se hiciera? Es una incógnita. A mí me llama mucho la atención las pocas voces que se oyen en el IBEX de esto. Esto, por cierto, también recuerda un poco aquello que pasaba en Cataluña con la Generalitat cuando se les fugaban las empresas. Dice, oiga, es que las empresas tienen el derecho legítimo de irse donde les parezca, por razones que a veces tienen que ver con la política y a veces no solo con la política. Bueno, una de las razones por las que hay que desconfiar de este gobierno, si eres empresario y si estás en el IBEX, supongo que más, es que van haciendo cosas que no tienen el menor sentido. Por ejemplo,
¿para qué sirve? La pregunta me la guardan en el cajón, que vamos a ver un vídeo. ¿Para qué sirve el Observatorio de Beneficios Empresariales? ¿Alguien me puede contar para qué sirve? ¿Qué demonios le importa al gobierno medir los beneficios que saben generar las empresas? Bien. El gobierno da un paso más en el acoso a las empresas. El traslado de sede de Ferrovial a Países Bajos no hace escarmentar al Ejecutivo, que se mantiene en la misma línea, en la línea de descuidar al tejido empresarial. Ahora, Calviño propone crear un observatorio gubernamental que vigile los márgenes de beneficio de las empresas. Cree la ministra de Economía que las empresas utilizan el entorno inflacionista para subir los precios por encima de la subida de sus costes con el fin de enriquecerse. Lo cierto es que solo las empresas del sector energético han aumentado sus márgenes. El resto de sectores siguen con los mismos márgenes. Mientras tanto, el gobierno ha alcanzado el récord de recaudación en 2022, gracias al IVA por la inflación y al IRPF, un 16% más que en 2021. La medida atenta contra el principal propósito de una empresa, ganar dinero. Asegura la ministra que lo único que pretende es mantener la competencia efectiva en los mercados y redistribuir la riqueza de forma adecuada. Es decir, considera que el dinero ganado por la empresa está mejor en las arcas del Estado que en el bolsillo del empresario que lo ha generado. Calviño cree necesaria la creación de este organismo y el ejercicio de un mayor seguimiento a las empresas en la situación de incertidumbre e inflación actual, a pesar de que el quehacer de las empresas ya es fiscalizado y duramente castigado si se cometen irregularidades. La COE critica el anuncio del gobierno. Si lo que estamos hablando es de más intervencionismo, pues no compartiremos el tema. Es que nos centramos siempre gracias a vosotros, es decir, porque es que me lo estás contando tú. Es decir, a mí en ningún caso el gobierno me lo ha planteado, porque la economía funciona también porque el mundo empresarial funcione, crezca, se desarrolle y cuanto más grande sea, mejor. La patronal estudiará la propuesta cuando les llegue de forma oficial, pero ya deja caer que se mostrará en contra. ¿Para qué sirve un observatorio de beneficios empresariales? Sirve para tener un argumento, por supuesto controlado por el Estado, para atacar a las empresas y a los empresarios. Les digo a los espectadores, ya existe una estadística fiable para controlar los beneficios empresariales. Se llama Central de Balances. Hay una trimestral y una anual y la hace el Banco de España. Y además con una muestra lo suficientemente representativa. Ya existe. ¿Qué es lo que ocurre? Que no da los resultados que le gustan al gobierno. Esa es la única diferencia con respecto a lo que quiere hacer el gobierno. Me preocupa porque es el primer paso a intervenir aún más las empresas, a atacarlas y a sacar conclusiones que muchas veces no son ciertas. Esto pasa lo mismo, igual que los precios del alquiler, que quieren también crear un índice. En fin, ese afán de controlarlo todo, de intervenirlo, me preocupa, ¿no? El INE, el CIS, todas las instituciones. Qué malo, o sea, qué problema hay en que una empresa dispare sus beneficios y su margen incluso. Es que no hay ningún problema siempre que haya un entorno competitivo. Decía la ministra Calviño, no, esto sirve para asegurar la competencia, ya existe la CNMC también, y para redistribuir la riqueza. Ahí está, en redistribuir la riqueza, es decir, tener una herramienta más para decir, usted malvado empresario gana mucho dinero, yo que soy un buen Estado, me lo llevo y me tengo que llevar aún más, a pesar de que la recaudación está en máximos históricos. Joaquín Robles. Y además llega en el peor momento, ¿no? Porque vemos toda esta crítica que ha habido a Ferrovial y una de las razones que a nadie se le escapa es la inseguridad jurídica que en muchos casos hay en este país. De hecho, como comentaba antes, ese cambio, ¿no? a la hora de agrupar todos los dividendos ha sido un cambio fiscal, ¿no? Que se ha hecho durante estos últimos años con el gobierno socialista, ¿no? Entonces, bueno, quieres escapar hacia un marco jurídico más estable y de repente vienes ahora a crear pues un comité para evaluar cómo son los beneficios empresariales, cómo son los márgenes y dices, pero bueno, ¿con qué propósito, no? Porque luego dicen, no es con el propósito de, bueno, es que acabas de poner un impuesto a los beneficios extraordinarios de banca y eléctricas, ¿no? Entonces parece que quieres seguir por el mismo camino y al final es un poco lo que habíamos escuchado, ¿no? Esto da una mayor temor, ¿no? Al intervencionismo y obviamente no es bueno, ¿no? Para la inversión extranjera, para recuperar esos niveles de 2019. Por cierto, además de la central de balances que ya he comentado, Bolsas y Mercados, BME,
también tiene estadísticas anuales de todas las empresas que operan, y las estadísticas del IBEX, las cuentas de las empresas del IBEX también son públicas, con lo cual las grandes y medianas empresas en este país ya están. Bueno, ya tiene ese ejercicio. Avancemos. Hoy ha habido subasta de obligaciones y de bonos del Tesoro, algo así como 6.966 millones. Los tipos de interés, que es en lo que tenemos que fijarnos. Depende del plazo, claro está. En algunos casos baja un poquito de lo que había y en otros sube un poquito de lo que había. Nada relevante. El promedio, si acaso es lo que nos sirve, 3,17%. Estamos en máximos de 2011. Pero parece que se calma también la rentabilidad de la deuda del gobierno. Se va estabilizando y por varios factores. Lo más curioso es que la de corto plazo está bajando y la de largo plazo está subiendo. ¿Por qué puede ser? Bueno, pues porque muchos ahorradores españoles están comprando deuda pública. ¿Por qué? Porque los bancos todavía no han empezado esa guerra del pasivo y no están remunerando prácticamente ninguno por encima del 2%, cuando las letras a 6 meses o 12 meses te están dando ya más de un 3%. Entonces vemos ahí fuerte demanda. De hecho, en la emisión de este pasado lunes o martes, me parece que fue de 6 y 12 meses, la demanda fue casi 4 veces, ¿no? La emisión. Y luego las de largo plazo, pues también se está empezando a notar que el Banco Central Europeo ya está reduciendo las compras, lo va a ir haciendo progresivamente, pero es que ha habido emisiones durante esta última década que se han comprado íntegras por el Banco Central Europeo, ya no tienes a ese patrocinador comprándote tanta deuda. Entonces, bueno, es probable que se estabilicen y también lo que queda por ver es hasta dónde va a llegar el Banco Central los tipos. De momento se prevé otras 3 subidas de 25 puntos básicos, mayo, junio, julio, pero obviamente va a depender de la inflación. Daniel. Sí, coincido. Es muy importante que la curva de tipos se estabilice, esto es, que los tipos a corto plazo sean menores que los de largo plazo, que eso no siempre ha ocurrido y lo ha explicado muy bien, es por la acción del Banco Central Europeo, pero ojo, hay un elemento que a mí me parece fundamental. Durante el mes de marzo el Euribor ha caído, más o menos medio punto. Sí. Estábamos en el entorno del 3,9, casi 4, nunca llegamos al 4, pero estuvimos por ahí, y ahora estamos en el 3,6, 3,7. Ponle 4 décimas, medio punto. Y sin embargo, los bonos la rentabilidad exigida a los bonos del Tesoro sigue subiendo. Eso indica, bueno, un patrón de riesgo o un mayor riesgo a los bonos, que yo creo que todavía evidentemente no es alarmante. La prima de riesgo está en 102 puntos y los seguros de impago de crédito también están en cifras irrisorias, pero es importante. Esa divergencia entre el Euribor y las letras es importante. Como también es muy importante seguir muy de cerca todas estas variables. ¿Por qué? Porque cuando el Banco Central Europeo cese por completo en las compras de bonos, que eso previsiblemente será a partir de septiembre, ahí es donde vamos a ver cuál es la demanda real de nuestras letras del Tesoro. A sufrir la prima de riesgo. Puede ser. Ahora, ¿por qué la prima de riesgo en países como España o Italia, que son economías con mucho riesgo, no se está disparando? Porque existe la certeza de que va a intervenir el Banco Central Europeo. Tanto es así que entre septiembre y marzo, que esta misma semana ha publicado datos el Banco Central Europeo, los únicos países en los que sigue comprando deuda de forma neta, esto es emisiones menos lo que se deja de emitir, es positiva tanto en Italia como en España. Sigue comprándonos deuda. Y somos los dos únicos, emisiones menos refinanciaciones, y somos los dos únicos países donde eso está ocurriendo, de toda Europa, con lo cual la confianza sigue estando ahí. Bueno, el euro ha roto el equilibrio con el dólar en 1,10 y algunos se preguntan si lo va a poder aguantar. Sí, y probablemente pensamos que lo pueda incluso superar, ¿no? Que pueda ir hacia el 1,12 de cara a finales de este trimestre. Aquí tenemos que, por un lado, la Reserva Federal ya está muy cerquita de ese final del ciclo de subidas. Puede que con la subida de 25 puntos básicos del mes de mayo deje los tipos en 5,25 y se queda la expectativa de cómo evoluciona la inflación, pero por detrás va el Banco Central Europeo, que empezó más tarde a subir los tipos de interés, que los tiene en el 3,5, todavía muy por debajo de la Reserva Federal, y donde se espera que pueda seguir subiéndolo en mayo, junio y julio. ¿Por qué? Porque la inflación sigue todavía en unos niveles mucho más altos que en Estados Unidos. Entonces, al final, tienes a un banco que frena su política monetaria y el otro que la continúa, por lo que puede irse al 1,10, 1,12 es el rango que pensamos que se puede. Hoy salía la inflación en Alemania a 7,4%. Daniel, sí, la inflación se está moderando, que no cayendo, en toda Europa y en todo el mundo desarrollado, que es muy importante. 7,4 es una cifra muy alta.
no tenemos que perder de vista la inflación y el riesgo que hay ahora mismo es que los grandes estados que quieren seguir con políticas fiscales expansivas digan no pasa nada con la inflación, el Banco Central Europeo tiene que seguir comprando deuda. Si eso ocurre, la inflación se volverá a disparar. Bueno, por último les cito algo que les hemos comentado al principio, que la riqueza de las familias en España el año pasado, por primera vez desde 2008, caía y es normal que caiga porque todo el mundo pues echa mano de lo que tiene ahorrado, de lo que tiene invertido, lo realiza y lo usa en lo más importante que tenemos los humanos, la supervivencia. No tenemos tiempo para más, os agradezco mucho vuestra presencia aquí, vuestras opiniones todavía más y a ustedes su paciencia e interés desde sus hogares. Pero para ustedes tengo premio, porque a continuación, a la vuelta de publicidad, empezamos aquí la redacción abierta con todo lo que trae la política en el día de hoy.